En el video de hoy vamos a hablar acerca de los versículos de la Biblia que los falsos maestros del Evangelio de la Prosperidad manipulan y enseñan de forma acomodada para robar a los feligreses y sobre todo a los miembros consolidados de las iglesias. Esto lo consiguen enseñando versículos fuera de contexto, es decir, leer solo el pedazo del versículo que conviene sin enseñar de qué viene hablando el pasaje o hacia dónde va dirigida su verdadera enseñanza. Con esto logran confundir a los creyentes, sobre todo a los nuevos o a los que confían mucho en la palabra de sus predicadores, y de paso argumentan que lo que hablan es palabra de Dios. Y es el mismo Dios quien da el mandato de que deben pagar de forma obligatoria sumas de dinero de forma porcentual y extraordinarias. Y si no lo hacen, serán malditos o sufrirán las consecuencias de, abro comillas, robarle a Dios lo que es de Él. Bienvenidos a nuestro canal, Inquietudes Bíblicas. Existen algunos versículos muy usados, sobre todo en la iglesia carismática en general, con los cuales prácticamente se mantienen económicamente las iglesias y en muchos casos también este dinero va a pagar a cuentas y bolsillos de líderes religiosos y pastores que se dan una vida de ricos. Esta vida debe ser mostrada como testimonio, pues ellos argumentan que eso es causa de la bendición de Dios. Quiero aclarar que no en todos los casos es así, pues seguramente deben haber pastores y predicadores honrados, pero acá vamos a enfocarnos en los que manipulan y roban al pueblo, pues una de nuestras misiones es alertar a la gente de estos ladrones y herejes. Todo esto lo hacemos basado en testimonios, experiencias y la misma Biblia. Habiendo dicho esto, vamos a hablar muy concretamente de la importancia que tiene en un texto narrativo analizar el mismo en su contexto real. Pues desconocer esta información es clave para ser engañados y caer en las garras de la manipulación de la que tanto hablamos y de que muchos dan fe después de vivir la terrible experiencia en las iglesias. La definición de la palabra contexto que aparece en el diccionario de la lengua española alude al entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmento determinados. Ese entorno resulta fundamental para entender los diferentes significados que pueda tener una palabra. De igual modo, es imposible traducir sin tener en cuenta el contexto específico que rodea a esa palabra u oración. Esto, palabras más, palabras menos, es que antes de sacar una conclusión de cualquier fragmento que nos lean, nos narren o sepamos de alguna forma que existe, debemos saber cuál es su origen. En las enseñanzas bíblicas sucede mucho que tenemos solo un pedazo y de ahí sacamos una conclusión, o hasta podemos pensar que según nuestras emociones, Dios nos está hablando. Este tema de las emociones es fundamental en todo lo que tiene que ver con la fe y la espiritualidad, pero esto lo iremos tocando en todo el video, así que te animo a que lo veas hasta el final. Así las cosas, vamos a empezar a hablar de los versículos más relevantes y usados para engañar a las personas que buscan por medio de la fe acercarse a Dios por cualquiera que sea la razón. No podríamos empezar por otro versículo, pues el siguiente es el tal vez más usado para los macabros fines del Evangelio de la Prosperidad y sus líderes estafadores. Hablamos del texto bíblico ubicado en Malaquías 3, a partir del versículo 6 hasta el versículo 12, donde el título del pasaje es El pago de los diezmos, según la versión Reina Valera, y este dice así: Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado.
y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Al citar este pasaje, lo primero que hacen estos mencionados pastores es empezar por el título: el pago de los diezmos. Con esto empieza la teoría de que Dios mismo es quien pide que debemos dar el 10% de todo lo que tengamos u obtengamos en adelante. Luego mencionan el versículo 6, diciendo que ahí mismo Dios revela que Él nunca cambia. Traído este contexto, según ellos, si Dios pidió el pago de los diezmos, siempre debe ser así, y más aún cuando citan el versículo 7. Y este dice que si lo hacen, habrá una reconciliación con Dios, que está molesto con nosotros. La parte más dura, por llamarlo de alguna forma, es cuando desde el versículo 8 en adelante te citan que le estás robando a Dios y eres maldito con maldición. También dices que debes traer todo el dinero de los diezmos a su casa, que según los pastores es la iglesia que ellos comandan. Y así la maldición se irá. Por último viene lo que ellos llaman la promesa, y es que si haces esto de traer el dinero a ellos, Dios promete bendecirte. Sinceramente, leer este texto sin conocer los contextos en los que se deben analizar estos hechos históricos de la Biblia es un pasaje fijo a ser estafados, o en el mejor de los casos sentirte asustado o como un ladrón si es que eres alguien temeroso de Dios. Pero si estudiamos un poco a fondo el contexto canónico del libro de Malaquías, es decir, ver su lugar en el desarrollo de la Biblia, podemos saber que este libro de Malaquías se escribe cuando Israel se encuentra como país bajo un gobierno político llamado teocracia, es decir, se regía por la ley de Moisés. El antiguo pacto aún estaba vigente, Dios mismo era el rey de Israel y la Torá viene siendo algo así como la constitución de ese país. En ese antiguo pacto Dios prometió hacer ciertas cosas de bendición con Israel, siempre y cuando Israel cumpliera con su parte de las cosas que ellos debían hacer. Todas estas victorias están más especificadas en Deuteronomio 28. Todo esto lo iremos tratando poco a poco en los siguientes videos, así que te invito a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita que te avisará el momento exacto en el cual subiremos los próximos videos. El asunto con esto de la ley de Dios es que en Deuteronomio 28:13 Dios promete a su pueblo Israel de una manera condicionada. Dice textualmente la Reina Valera: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Sí, óigase bien, porque ahí está el condicionante: obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Lamentablemente de Israel podemos ver históricamente que no cumplió los mandatos de Dios. Precisamente uno de esos mandatos era que Israel en esa época debía pagar los diezmos para mantener a los levitas, que eran quienes gobernaban el tabernáculo. Todo esto traído al lenguaje actual significa que se debía pagar un impuesto y quien no lo pagara según la ley de Dios era un ladrón. La pregunta clave es: ¿esto aplica para el día de hoy? La verdad es que ya no estamos bajo el antiguo pacto. Por el sacrificio de Cristo sabemos que Él cumplió toda la ley. No tenemos que pagar impuestos a la iglesia de forma obligatoria. De hecho, el mismo apóstol Pablo menciona en 2 Corintios 9:7, texto que se escribió después de la muerte de Jesús, y dice de la siguiente forma: Dios ama y recompensa al dador alegre.
Gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Con esto no quiere decir que no debemos ser generosos, por el contrario, las necesidades de la iglesia actual aún se encuentran vigentes. La iglesia tiene gastos y hay muchas personas que trabajan en ella también. Muchas personas de tal vez tu misma iglesia se encuentran en necesidad, pero esto no quiere decir que debamos hacer las cosas por miedo o manipulación. La Biblia te invita a ser generoso y tal vez puedas serlo si quieres, con un porcentaje mayor al 10% de lo que devengas, pero todo esto hace parte de tu libertad, la libertad que tenemos en Cristo. Y ojalá usemos esta libertad para ayudar a la iglesia que predica la sana doctrina y también a las personas que están en necesidad, que seguro conoces muchas. Seguramente te dirán cosas como que Abraham diezmó y eso era antes de la ley, o que Jesús también habló del diezmo y lo aprobó. Todos estos temas también los tocaremos Dios mediante en los próximos videos, así que no olvides suscribirte y darle click a la campanita y así sabrás cuando montemos nuestro próximo video, que será muy pronto con la ayuda de Dios. Nos vemos en la próxima.